En el norte de América se forjó un estado que llegaría a convertirse en el imperio más poderoso del planeta. Los Estados Unidos de América han marcado, para bien o para mal, muchos de los vaivenes históricos del último siglo. Y la historia de los hombres que han presidido la Casa Blanca, centro del poder político, tiene mucho que enseñarnos sobre nuestro mundo. Así que hoy vamos a conocer la extraordinaria vida de varios de los presidentes de los Estados Unidos de América. Les habla Reinaldo José Carrillo Vilches, esto es La Nueva Enciclopedia, y para quienes no lo sepan les recuerdo que ahora tenemos La Nueva Enciclopedia en inglés y La Nueva Enciclopedia en portugués. Nos pueden dar un gran apoyo metiéndose en ambas plataformas que pueden conseguir debajo, suscribiéndose en ambos canales, dándole me gusta a los videos, dejando sus comentarios y viendo el material que tiene mucho potencial. Sin más nada que agregar, empecemos con el video de hoy. Ronald Wilson Reagan nace el 6 de febrero de 1911 en Illinois, hijo de Nell Clay Wilson, una mujer trabajadora de ascendencia escocesa protestante, y de Jack Reagan, un vendedor con problemas de alcoholismo de ascendencia católica irlandesa. Desde temprana edad, la familia Reagan se mudaba a varias partes del medio oeste de Estados Unidos, acorde a las aventuras empresariales del patriarca Jack Reagan, para eventualmente asentarse en Dixon, Illinois, donde vivieron en el piso superior de una tienda de conveniencia. La educación primaria y secundaria de Ronald Reagan pasan relativamente desapercibidas, pero se destaca por sus dotes en los deportes y en el teatro. Además trabaja como salvavidas en Lowell Park, rescatando a 77 personas. Y luego de esto va a la universidad en la Eureka College, donde obtiene una doble licenciatura en economía y sociología con notas relativamente mediocres. En la universidad sí se destaca en lo deportivo, siendo miembro del equipo de natación y de fútbol, y por su elocuencia es electo presidente del centro de estudiantes. Tras graduarse en la universidad en 1932, se dedica a la locución en estaciones de radio locales como anunciante de los Cachorros de Chicago. Además narraba los juegos de pelota. En uno de sus viajes con los Cachorros de Chicago a California, Reagan hace una audición para unos papeles en películas, logrando un contrato de 7 años con el estudio de Warner Bros. La primera parte de su carrera como actor la desempeña en numerosas películas de bajo presupuesto. Para los primeros años de la década de 1940, Reagan ya cobraba casi $3,000 semanales por su labor actoral y se perfilaba como una potencial estrella de cine. En abril de 1942 fue llamado a prestar servicio militar, pero como Reagan padecía de una miopía severa, estuvo excluido de prestar servicio fuera del país, así que fue asignado a un puerto como enlace y luego transferido a la Oficina de Relaciones Públicas de la Fuerza Aérea. Buena parte del servicio militar de Reagan fue haciendo filmes de propaganda para promover el esfuerzo de guerra estadounidense. Fue dado de baja finalmente con el rango de capitán en 1945. Como actor, Reagan supo moverse en el mundo hollywoodense, logrando ser presidente del sindicato de actores. Sería reelecto 6 veces seguidas, desde 1947 hasta 1959. Como líder sindical, lleva adelante la implementación de las leyes sindicales impuestas del gobierno federal, resuelve disputas y destaca su labor en la época de la lista negra de Hollywood, una política de contrataciones que le negaba trabajo y contrataciones a actores, libretistas, directores y musicalizadores si tenían nexos o simpatías con el comunismo. En este último punto debemos destacar que Reagan incluso fue informante del FBI, a quien le proveía los nombres y direcciones de los agremiados del sindicato de actores y eran sospechosos de estar involucrados en actividades comunistas. Por su lado, Ronald Reagan estuvo casado 2 veces. Sus primeras nupcias fueron con la actriz Jane Wyman, con quien tuvo 2 hijas, Maureen y Christine, y además adoptan a un niño llamado Michael. Por desavenencias entre las ambiciones políticas de Ronald, se divorcian en 1949. Para el momento en que Reagan llega a la Casa Blanca, sería el primer presidente divorciado de la historia. La segunda esposa de Ronald fue Nancy Davis, a quien conoce en 1949 tras haberse divorciado, y siendo presidente del sindicato de actores, se casan en Los Ángeles en 1952 y tuvieron 2 hijos, Patty y Ronald. La relación entre Ronald y Nancy Reagan fue una muy cercana e íntima y su afecto era expresado en público.
Reagan empieza siendo el Partido Demócrata en Hollywood, pero a mitad de los años 1950 cambia de simpatías políticas y eventualmente se inscribe en el Partido Republicano en 1962, donde empieza a trabajar activamente. Reagan siempre creyó en derrotar al comunismo cultural que veía como una amenaza en California. Grababa anuncios con su voz de locutor para distintas campañas conservadoras, destacándose en uno que hizo para la Asociación Médica Americana advirtiendo de la ley de asistencia médica llamada Medicare, uno de los proyectos bandera de Lyndon Johnson que sería, según él, el fin de las libertades en Estados Unidos. Se oponía también a los sistemas de ayudas a minorías negras, a los aumentos salariales y a la creación de la agencia federal llamada Cuerpos de Paz, que buscaba en aquel entonces aumentar la presencia de Estados Unidos en el extranjero. Luego veremos que en su presidencia las cosas cambiarían. Pero antes de ello, por todas estas posturas, los republicanos de California estaban impresionados con las visiones políticas de Reagan y por su carisma. Así que a finales de 1965 anuncia su campaña para la gobernación del estado en la elección de 1966, derrotando así al alcalde de San Francisco en las elecciones primarias del partido, y luego lanza la campaña para la gobernación sobre una plataforma de reforma del estado de bienestar y de rechazo a la incipiente contracultura hippie, antiguerra y antigobierno de los movimientos estudiantiles californianos. Y así lo hizo. En su campaña apela sutilmente al sentimiento racial de los blancos y ofrece reprimir el movimiento de derechos civiles afroamericanos y acabar con los mecanismos legales que le daban vivienda a las minorías raciales dentro del estado. Reagan dijo que si un individuo no quiere vender o alquilar su casa a personas de determinada raza, estaba en su derecho y él defendería ese derecho. De esta forma, Reagan le gana la elección por la gobernación de California al demócrata Pat Brown, y en su primer gobierno balancea el presupuesto del estado. Como gobernador se enguerrilla con los movimientos estudiantiles, con frecuencia empleando a la policía de carreteras y autopistas de California para reprimir los cierres de vías. Mandó a más de 2.000 tropas de la Guardia Nacional a ocupar el campus de Berkeley por 17 días. Como gobernador promueve leyes proarmamentistas, busca impedir que miembros del movimiento LGBT puedan trabajar como docentes en escuelas públicas, coquetea con el complejo militar industrial para que monten negocios y fábricas en el estado de California y trata de forma infructuosa llevar adelante las condenas a muerte en el sistema penal californiano porque la Corte Suprema del estado de California se lo impedía. Buscando la presidencia de los Estados Unidos, Reagan se postula sin éxito como candidato a las primarias de los republicanos en 1968 como parte del movimiento para contener a Richard Nixon. Luego es reelecto en 1971 como gobernador de California. Vuelve a fracasar en una segunda ocasión como candidato de las primarias presidenciales republicanas para finalmente en 1979 anunciar su tercer intento de aspirar a ser el inquilino de la Casa Blanca, logrando sí esta vez vencer en las primarias republicanas de casi todos los estados. Inicialmente escoge a Gerald Ford para que fuese su vicepresidente, pero Ford quería muchos poderes extendidos en su cargo. Así que Reagan termina optando por el excongresista y director de la Agencia Central de Inteligencia, George Herbert Bush, conocido como Bush padre. Para aquel entonces, la popularidad de Jimmy Carter, que era presidente y candidato presidencial demócrata, estaba en declive. La inflación, los altos precios del combustible producto de la crisis energética de 1979 y el fiasco de la crisis de rehenes tenían a Carter teniendo que apaciguar incluso a su propio partido. Por su parte, Reagan, con el lema de «Hagamos a los Estados Unidos grandes de nuevo», es decir, «Make America Great Again», proponía como parte de su programa de gobierno recortes masivos al gasto público, un presupuesto balanceado por primera vez desde los años 60, una economía más abierta y desregulada y una cosmovisión patriota de engrandecimiento nacional. Tras volverse el abanderado republicano para las elecciones de 1980, Reagan fue tildado por Jimmy Carter como un extremista, como un simplón ignorante. Advirtieron a Carter de no cometer el mismo error de subestimar a Ronald Reagan, pero hizo caso omiso, aceptando un debate televisado pensando que lo haría lucir como un tonto. Pero Reagan, con su buen humor y con su carisma, en pleno intercambio de ideas, hacía lucir a su oponente como un quejón, un tanto nerd y alejado de los problemas de la gente. Mientras Carter decía que la sociedad estadounidense estaba aletargada con una depresión del espíritu americano, Reagan lo negaba y afirmaba que por el contrario los ciudadanos de su país estaban deseosos por un cambio y se estaban activamente movilizando para ello.
Con una inflación de doble dígito, desempleo galopante y un estado endeudado, los ciudadanos escogieron presidente en 1980 a Ronald Reagan con una mayoría aplastante. Reagan ganaba 489 votos del colegio electoral frente a 49 de Carter. La derrota de Jimmy Carter fue el peor desempeño electoral de un presidente desde 1932. Con 69 años de edad, Reagan sería el presidente más longevo en ocupar la Casa Blanca hasta entonces. Récord después roto por Donald Trump, 36 años después, con 70 años, y luego por Joe Biden, con 77 años. Durante la transición de Carter a Reagan, este se asesora por centros de estudio conservadores como la Heritage Foundation, el Instituto de Empresarios Americanos y el Instituto Hoover. Reagan lidera lo que han llamado una revolución conservadora. Luego de la gran revolución cultural de los 60 y los 70 que vive Estados Unidos y el mundo, protagonizada por estudiantes que se preocupaban por asuntos como la guerra de Vietnam, los derechos civiles afroamericanos, la pobreza y la moral cultural y sexual. Esta llamada revolución conservadora, que en el fondo mezclaba elementos muy liberales con otros conservadores, la hizo la derecha no con los radicales desempleados o de las clases acomodadas, sino con las clases trabajadoras de clase media que con su ética laboral estaban empecinadas en acabar con ese viejo modelo intervencionista de Franklin Delano Roosevelt, aspirando a poner fin a los controles estatales, reducir las ayudas gubernamentales y fortalecer de nuevo a los Estados Unidos en el mundo. En un momento en el que los republicanos eran percibidos culturalmente como unos elitistas de clubes campestres, Reagan con su retórica arrasa electoralmente a los demócratas con el voto de la clase media. Los estadounidenses solían escoger a los republicanos cuando querían calma y mantener las cosas como estaban, pero con Reagan fueron a las urnas en pro de un cambio contra el status quo del liberalismo y contra los profundos cambios culturales que vivía el país. En 1980, los republicanos también ganan el Senado por primera vez desde 1952. Luego recuperarían la Cámara de Representantes en 1994 y en 1996 de forma consecutiva por primera vez desde los años 1920. Y todo esto lo hacen sobre el legado de Ronald Reagan. Ya como presidente, Reagan se concentra en la política de defensa, la industria militar y la presencia de los Estados Unidos a nivel mundial. Esto renovaría la política belicista de Estados Unidos que se mantendría hasta procesos como la Guerra del Medio Oriente en el siglo XXI. Reagan también intenta enfocarse en la desregulación gubernamental de la economía, así que reduce el gasto estatal en casi todo el gabinete de gobierno. Sin embargo, aumenta sustancialmente el gasto militar del Departamento de Defensa y también expande el gasto de Medicare y de otros programas de bienestar social. De hecho, el gasto público federal termina aumentando antes que reduciéndose, contrariando uno de sus principales pilares de la campaña. A su vez, hace una de las reducciones de impuestos más grandes de la historia. Al reducir impuestos y por tanto ingresos, y al aumentar el gasto de defensa, Reagan agiganta todavía más el déficit público como antes ya lo habían hecho los liberales de izquierda estadounidenses a los que siempre había criticado. Esto lo llevó a eventualmente revertir la bajada histórica de impuestos que había hecho en un principio. Cuando le hacían estas observaciones sobre el déficit, Reagan en su estilo siempre elocuente contestaba que el déficit presupuestario está suficientemente grande como para ocuparse de sí mismo, así que no nos preocupemos por él. Asimismo, en la presidencia, Reagan impulsa un discurso conservador de valores cristianos. Hizo con el gobierno federal un vehículo para restaurar las oraciones mandatorias en las escuelas públicas y propuso enmendar la Constitución para que haya una provisión que defendiese poder rezar y desplegar imágenes religiosas. Ahora bien, no logra desmontar el Departamento de Educación o Ministerio de Educación que había sido creado por Jimmy Carter para complacer a los sindicatos de maestros y que era visto como una grave amenaza a la libertad educativa. El 30 de marzo de 1981, Reagan, su secretario de prensa, un policía y un agente del servicio secreto fueron baleados en un atentado perpetrado por John Hinckley Jr. saliendo del Hotel Hilton de Washington. Reagan fue llevado a la emergencia del Hospital Universitario de George Washington y fue sometido a una cirugía de emergencia de la cual afortunadamente sobrevive. Otra contradicción con el Reagan previo a la presidencia fue la amnistía que dio en 1986 a más de 3 millones de inmigrantes indocumentados, cuestión que no iba en consonancia con las aspiraciones del americano promedio ni su plataforma de gobierno y que a la larga terminó afectando políticamente al Partido Republicano.
Como proponente del liberalismo económico, sus políticas de recortes fueron su bandera. Además de lo ya hablado del gasto público, congela el salario mínimo, desregula el sistema financiero, recorta las asistencias federales en un 60% y recorta el presupuesto de viviendas en un 50%. Su gestión económica durante sus dos gobiernos fue objeto tanto de críticas como de aplausos. Para algunos, sus políticas al final solo beneficiaban a las grandes empresas, paralizaban la movilidad social y además habían logrado triplicar la deuda pública del país. Mientras que otros le aplaudían el fin de la estanflación que vivía Estados Unidos y un mayor crecimiento del PIB durante su periodo. En 1984, Reagan es reelecto como presidente con otra victoria aplastante. Por otro lado, Reagan fomenta una política de guerra contra las drogas y declara que la creciente epidemia de consumo de crack en las ciudades podía ser combatida castigando a los adictos y pequeños traficantes con sentencias mínimas, creando así un enorme problema carcelario que al día de hoy sigue en pie. Ni hablar que el problema de la adicción a la droga no ha hecho más que empeorar en todo el país desde entonces. En la esfera internacional, Reagan y sus asesores escalaron la conflictividad de la Guerra Fría y revierte la antigua política de disuasión con la esfera soviética que había sido implementada por Jimmy Carter. Luego de la insurgencia afgana tras la invasión soviética de Afganistán y la revolución iraní, el gobierno americano comienza a aumentar todavía más su gasto militar. Se une con Margaret Thatcher del Reino Unido en una retórica anticomunista y tiende puentes con el Vaticano para combatir el comunismo en la Europa del Este con el Papa Juan Pablo II. En el Medio Oriente le declara la guerra al Hezbolá tras un atentado de unas barracas en el Líbano. En África se enfrenta con Muammar Gaddafi y aniquila toda su defensa antiaérea. Aunque la Unión Soviética no aceleró el gasto militar en respuesta a la acumulación militar de Reagan, sus enormes gastos militares en combinación con la agricultura colectivizada y la fabricación planificada e ineficiente afectaron seriamente la economía soviética. Al mismo tiempo, los precios del petróleo en 1985 caen a un tercio del nivel anterior, siendo el petróleo la principal fuente de ingresos por exportaciones soviéticas. Estos factores, junto con la globalización cultural, contribuyeron al estancamiento y deterioro de la comunidad soviética durante el mandato de Gorbachev. Mientras tanto, Reagan intensifica su retórica. En su famoso discurso de 1983 ante la Asociación Nacional de Evangélicos, describe su estrategia para la victoria. Primero, califica el sistema soviético como un imperio del mal y un fracaso. Su desaparición sería una bendición para el mundo. En segundo lugar, Reagan explica que su estrategia era una acumulación de armas que dejaría a los soviéticos muy atrás. Finalmente, mostrando optimismo, elogia la democracia liberal y promete que tal sistema finalmente triunfará sobre el comunismo soviético. 4 años después, Reagan daría su icónico discurso al lado del muro de Berlín, donde le dice a Gorbachev: derribe este muro. Uno de los puntos más bajos de la presidencia de Reagan quizás fue el escándalo Irán-Contra, en el cual las ganancias que percibía Estados Unidos por la venta de armas a Irán durante la guerra entre Irak e Irán eran entregadas a los contras nicaragüenses para combatir a los sandinistas en contravención con lo que el Congreso de Estados Unidos había dispuesto. Y la cosa no terminaba allí, porque aparte de darle dinero a los contras nicaragüenses, también se facilitó el tráfico de drogas para financiarlos. La CIA vendía cocaína y crack con intermediarios en los sectores pobres de las ciudades y usaban las ganancias para dárselas a los contras para que comprasen armas, sin saber, paradójicamente, que los contras con ese dinero también estaban alimentando a los capos de la droga en Centroamérica y Colombia. Reagan deja la presidencia en 1989 a su sucesor, Bush padre, con una economía relativamente favorable, un aparato militar industrial agigantado y un movimiento conservador con una inclinación más liberal en lo económico e intervencionista en lo extranjero. Se retira con su esposa a Bel Air y a su rancho en Santa Bárbara. Fue orador en las siguientes convenciones republicanas y tuvo una vida política de activismo muy activa después de la presidencia. Pero para agosto de 1994, con 83 años de edad, es diagnosticado con enfermedad de Alzheimer, que progresivamente deteriora y socava su lucidez y capacidad mental. En el ocaso de su vida solo era capaz de reconocer a pocas personas de su entorno. Pese a ello se mantenía activo, pero la edad hizo lo suyo el 5 de junio de 2004, cuando Ronald Reagan muere a los 93 años de neumonía en su casa de Bel Air. Su funeral tuvo lugar primero en California, seguido de un funeral de Estado en la Catedral Nacional de Washington, presidida por George W. Bush.
A su funeral asistieron Margaret Thatcher, Mikhail Gorbachev, Tony Blair, el entonces príncipe Carlos, Gerhard Schroeder, entre otros. Para el momento de su muerte, Reagan era el presidente más longevo en la historia de los Estados Unidos. Acaba así la vida de un hombre que vino a profundizar los cambios económicos que vivía el mundo, que luego condujeron hacia el consenso liberal de Washington. Deja un PIB más alto, pero también una menor movilidad social. Sostiene una política exterior más intervencionista y hostil contra el comunismo. Y desde el discurso promueve la moral y el orgullo estadounidense, luego de que tras 4 presidencias fallidas existiese una disminución en la confianza y el respeto por sí mismo que tenían los estadounidenses. A su vez es un presidente que deja un déficit presupuestario gigantesco, aumenta la brecha en la riqueza, aumenta la falta de vivienda y pone una mácula en la gobernanza interna con el asunto de los Irán-Contra. A pesar del continuo debate sobre su legado, Reagan probablemente ha sido el presidente más influyente desde Franklin Delano Roosevelt, dejando una huella indeleble en la cultura, diplomacia y política al refundar el movimiento conservador con una nueva mentalidad liberal en lo económico y belicista en lo militar, reavivando la fe en la presidencia y el excepcionalismo estadounidense. Kennedy nace en Massachusetts el 29 de mayo de 1917. Kennedy fue presidente menos de 3 años antes de su asesinato. Solo ha habido 5 presidencias más cortas que la de él. Kennedy tuvo un carisma, candor y comportamiento que se arraigó en el corazón de muchos estadounidenses, que parecía personificar las esperanzas de toda una generación joven idealista de su época. Tras su traumático fallecimiento, el sentimiento de pérdida, luto y dolor fue muy acentuado en la sociedad estadounidense. Además que luego de él siguieron una serie de presidencias que solo intensificaron la desconfianza de los estadounidenses sobre su gobierno, lo que debe sumarse al choque tan duro de haber visto un magnicidio casi en vivo y directo del presidente de la primera potencia mundial en una sociedad que presumía de alta confianza en sus instituciones y en la seguridad pública. La creencia popular en torno a lo que sucedió tras la muerte de Kennedy es que se trataba de una suerte de presidente independiente y antisistema, y que la serie de gobiernos fallidos y tropiezos en política nacional e internacional que transformaron a la sociedad estadounidense en la segunda mitad del siglo XX no hubiesen ocurrido si Kennedy no hubiese fallecido aquella mañana de noviembre en Dallas. Sin embargo, numerosos estudios ponen en entredicho esta creencia. John Fitzgerald Kennedy era el hijo de un prominente financiero irlandés católico oriundo de Boston. Kennedy fue el primer presidente católico de la historia estadounidense, un hecho que fue determinante en su elección y en la forma en la que éste se presentaba ante las élites que ostentaban el poder, en su mayoría protestantes anglosajonas. Kennedy presentaba ser la opción de las nuevas generaciones de hijos de inmigrantes que crecieron en los Estados Unidos con sus valores, creencias y actitudes, luego de que sus padres llegaran de todas partes del mundo en búsqueda del sueño americano. Kennedy tuvo que lidiar con ciertos prejuicios respecto a su religión en la campaña de 1960, cuando tuvo que decir que él no era el candidato católico de los demócratas, sino el candidato presidencial de los demócratas, que casualmente era católico. Al ser el primer miembro de la llamada comunidad inmigrante en volverse presidente, se convirtió en el modelo a seguir de otros como Barack Obama. El padre de John, Joseph Kennedy, fue un hombre que acumuló grandes fortunas con numerosas inversiones y negocios favorecidos por su alta posición en el Partido Demócrata, finalmente consolidándose como legitimador de capitales para el crimen organizado de los Estados Unidos. En 1934 es uno de los principales financistas de la campaña de Franklin Delano Roosevelt, y Roosevelt se congracia con su financista Joseph Kennedy nombrándolo presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, con miras a regular el mercado financiero para que no ocurriera otro crash como el del 29. Duramente criticado por ello, Roosevelt admite que escogió a Joseph Kennedy para este trabajo precisamente porque sus relaciones con la delincuencia organizada le permitirían al gobierno tener una idea de cómo se maneja ese oscuro mundo. Por ser el mejor recaudador de contribuciones de campaña para los demócratas, Kennedy padre fue nombrado embajador de Estados Unidos ante el Reino Unido en plena época de preguerra en que la política pacifista de Neville Chamberlain con Alemania estaba en su máximo nivel. De allí, Kennedy absorbe masivas simpatías con los alemanes con base en su visión de la cuestión judía y el desdén por la clase banquera europea. Todo esto cambia cuando Churchill fue electo y Kennedy padre es removido de la embajada y separado del poder por Roosevelt.
Ante esto, Joseph Kennedy, quien estaba acostumbrado a estar cerca del poder, hace de volver a estar cerca de su gran misión y la de su familia. John F. Kennedy crece pues en el seno de una familia muy adinerada y poderosa. Estudia en Harvard y hace una tesis que se convertiría en un libro muy vendido sobre la política exterior de Inglaterra con la Alemania nazi. Luego presta servicio militar en la Armada, se desempeña en el Teatro de Operaciones del Pacífico y de ahí recibe una condecoración militar, cosa que siempre marcó su carrera, y para defenderse de esto él decía que de haber ganado con el dinero de su padre, él hubiese ganado con mayor margen. Como congresista representó al distrito más pobre de Massachusetts y eso le permitió tener cierto contacto con círculos sociales de los estratos más humildes que luego moldearían cómo llevaría adelante su agenda de gobierno. En 1952 fue escogido como senador por Massachusetts y en 1956 de nuevo su padre mueve los hilos dentro del partido para que su hijo fuera un posible candidato a la vicepresidencia en la campaña presidencial. Sin embargo, en esta ocasión no lo logra. Para 1957, cuando Eisenhower manda agentes federales a Little Rock para defender la política de integración racial en las escuelas, Kennedy se opone a esto en total concordancia con los demócratas del sur, que estaban a favor de que se mantuviese la segregación racial. Luego de mucho cabildeo político y propaganda, en 1960 Kennedy finalmente logra la nominación a la presidencia. Pero esta vino luego de no haber tenido mayores logros legislativos. No impulsó ley alguna que lograra aprobación y no era miembro de algún comité influyente, ni era un líder legislativo, así como tampoco tuvo un buen récord de votación consistente con las líneas del partido. En la época en la que Joseph McCarthy lideró las investigaciones contra el comunismo, Kennedy fue el único legislador demócrata que no se opuso a esa persecución de comunistas por miedo a ofender las sensibilidades de los irlandeses inmigrantes, que eran muy anticomunistas y apoyaban el macartismo. John Kennedy era percibido como un congresista mediocre, en el mejor de los casos promedio, un jovencito elitista con el dinero de su padre como carta de presentación. Poco importaban sus estudios académicos en Harvard o su trayectoria como militar. De hecho, Kennedy reconoce que por su crianza no se identificaba tanto con las ideologías de los demócratas como sí con la mecánica inherente al juego político. Su padre le enseñó cómo llegar al poder, pero no qué hacer con el poder. Y eso es algo que como hombre tuvo que aprender sobre la marcha. Con muy buenos asesores y amigos en la prensa, su imagen como candidato se empieza a ser muy favorable al país, a tal punto que le permite ser el que gana un famoso debate contra Nixon, cuando en materia de discurso Kennedy realmente tenía poco que ofrecer. Kennedy llega a la presidencia con un escaso margen entre rumores de fraude. Kennedy proponía gobernar sobre un programa progresista que fue cambiando desde el inicio. El Congreso demócrata sentía que no le debía nada a quien había sido un congresista mediocre. El Senado, por su parte, de mayoría demócrata, estaba dividido entre los liberales demócratas del norte y los que apoyaban la segregación racial en el sur. Cuando es electo, en su discurso promete usar los poderes de la presidencia más activamente para que la presencia de los Estados Unidos a nivel exterior fuese más eficaz. Kennedy siempre quiso resaltar por su manejo de la política exterior. Kennedy decía que los errores en política interna pueden derrotar a su partido, pero que los errores en política externa aniquilarían a todos. Ya poco tiempo de asumir la presidencia se le presenta su primera crisis internacional, una guerra en Laos heredera de su predecesor. Kennedy, a pesar de su retórica, estaba dispuesto a apoyar un gobierno neutral en Laos porque Francia y Gran Bretaña no lo iban a apoyar. Pero su gran crisis diplomática surge con la Cuba comunista de Fidel Castro. Tras la Revolución Cubana que derroca a Fulgencio Batista, Castro lleva adelante una política de expropiaciones a empresas y cierre de casinos a elementos de la mafia estadounidense, que usaban la isla como base de operaciones en colosales actividades de lavado de dinero. Antes de que Eisenhower se fuese de la presidencia, la CIA divisa planes para presuntamente recuperar a Cuba, pero no progresan en ello. Lo cierto es que la CIA juntó a elementos de la mafia italiana para que reclutaran a elementos anticastristas en Florida. Lo que le siguió fue el gran fiasco de Playa Girón, o también conocido como la invasión de Bahía de Cochinos.
una fallida operación en la que tropas paramilitares de cubanos exiliados buscaron invadir Cuba solo para fracasar estrepitosamente en menos de 65 horas. Durante la invasión no llegaron varios de los refuerzos militares prometidos por Estados Unidos. Además de que se presume, basado en distintos documentos, de que Castro ya estaba más que advertido por la CIA de que venía este ataque. Pese a ello, Kennedy asume la responsabilidad de la operación militar y sorpresivamente su índice de aprobación en las encuestas subió muchísimo pese al estrepitoso fracaso, pues se le percibía como un presidente con una postura dura frente al comunismo. Sobre Kennedy y el anticomunismo destaca la labor a nivel de materia internacional que busca cultivar en la región, sobre todo ante su visita a Venezuela para reunirse con Rómulo Betancourt, cuya policía política, entrenada por los elementos de seguridad y defensa de la presidencia de Eisenhower, hacían una fuerte labor de contrainsurgencia contra los subversivos de izquierda en Venezuela. Tras el fracaso de la crisis de Bahía de Cochinos, Kennedy compromete su política exterior en el sureste asiático al no involucrar a los Estados Unidos en la crisis de la contención comunista en Laos. Y al poco tiempo de la Bahía de Cochinos surge la famosa crisis de los misiles, que se originó por la colocación de misiles en la isla por parte de la Unión Soviética, lo que produjo fuertes tensiones bélicas y diplomáticas entre Moscú y Washington, D.C. Frente a esta crisis manejada con cuidado entre Kennedy y sus asesores, se termina por montar un bloqueo naval a Cuba en el que se integran destructores navales venezolanos. Esto aunado a unas fuertes negociaciones con la Unión Soviética que concluye con el retiro de los misiles soviéticos de Cuba y el retiro de los misiles estadounidenses de sectores estratégicos cercanos a Rusia. Kennedy no era percibido como un líder nacional y tuvo que buscarse el apoyo de los demócratas del sur antes de extenderle la mano al otro lado del pasillo a los opositores republicanos que buscaban acabar con la segregación racial. Por lo tanto, en lugar de empujar la agenda de derechos civiles afroamericanos al máximo, decidió hacerlo a cámara lenta, subiendo salarios, promoviendo subsidios y ejerciendo políticas asistenciales que a la larga los receptores serían los segmentos racialmente marginados. Pero a cambio de ese apoyo de los demócratas del sur, Kennedy tuvo que nominar a jueces que apoyaban la segregación. Kennedy también le prometió a los líderes civiles que acabaría con la segregación en materia de viviendas por decreto apenas llegara al poder, pero se tardó 9 meses en hacerlo. No hizo nada tampoco respecto a la segregación en las escuelas, porque consideraba que el gobierno federal no tenía poder para meterse en materia educativa. Kennedy era un hombre muy proclive para enfermarse. A lo largo de su vida siempre tuvo algún padecimiento, siendo el más notorio la enfermedad de Addison de las glándulas suprarrenales, esa que le daba ese tono rosado en su piel y lo hacía lucir hinchado todo el tiempo. De hecho, cuando se le diagnostica en 1946, sus médicos le habían dado 1 año de vida. En esa ocasión, y luego con otra enfermedad en 1954, recibe incluso la extrema unción ante una esperada muerte. Por otra parte, se decía que Kennedy era tan promiscuo con las medicinas como lo fue con las mujeres, lo que nos lleva a otro aspecto de su vida. Aunque Kennedy y sus asesores de imagen cultivaron la percepción pública de que este era un hombre de familia abnegado, Kennedy era un hombre que le encantaba coquetear con mujeres por doquier, y eso afectó su poder de decisión, ya que estando en el poder hacía que el servicio secreto tuviese que enfocarse en encubrir sus amoríos. La libido de Kennedy era evidente. Incluso el primer ministro Harold Macmillan recuenta que este le confesó que si no tenía sexo en más de 3 días, le daban dolores de cabeza. Por ejemplo, Kennedy tuvo relaciones extramaritales con Marilyn Monroe tras conocerla en 1962, relación de la que se recuerda su famosa canción Happy Birthday Mr. President. Sostuvo también amoríos con otras importantes mujeres e incluso 2 de sus secretarias. Todo esto preocupó a las agencias de inteligencia que veían estas cuestiones como asuntos de los cuales sus oponentes podrían chantajearle. Como hemos comentado, para poder tener estabilidad en materia de gobernanza nacional,
Kennedy tuvo que hacer muchos compromisos. Parte de ellos involucraban apaciguar a las facciones rivales de los demócratas del sur que estaban rotundamente opuestos a la reforma de derechos civiles. Es por ello que en septiembre de 1963 Kennedy ordena a sus asesores que le cuadren una reunión con el gobernador de Texas, John Connally, junto con otros congresistas, todo con miras a facilitar la recaudación de fondos para su reelección presidencial, así como la de los demócratas candidatos regionales. El 22 de noviembre de 1963, Kennedy, su esposa y la comitiva aterrizan en el Dallas Loaf. En una caravana presidencial a lo largo de Dallas, Kennedy, el gobernador Connally y sus esposas se pasean en el Lincoln Continental modelo 1961 de 4 puertas. A las 2:30 p.m. pasan por Dealey Plaza saludando a todo el público. La primera dama de Texas, Nellie Connally, le comenta a Kennedy que la cálida recepción era una muestra de que en ese estado lo apreciaban mucho. Y Kennedy contesta que sí, que era evidente que sí le apreciaban. Estas, no lo sabía, serían sus últimas palabras. Envía a la autopista Stemmons al pasar por el depósito de libros escolares de Texas. Una serie de disparos alcanzan el cuello y la cabeza de Kennedy. También hieren gravemente al gobernador Connally y un espectador parado en la acera. Kennedy es llevado al hospital de Parkland, donde es proclamado su deceso. El presidente de la primera potencia mundial había sido asesinado en plena luz del día, rodeado de su servicio secreto. El país estaba conmocionado. Un hombre llamado Abraham Zapruder estaba en el público durante el ataque y grabó el desfile con su cámara 8 milímetros. No era el único que había filmado ese día, pero sí el que captó las imágenes más claras del atentado. A partir de este suceso y los extraños hechos posteriores en torno a las investigaciones, han surgido muchas teorías sobre quién aló el gatillo, de dónde provenían los disparos y quiénes fueron los autores de este hecho tan traumático. Una vez que Lyndon Johnson, su vicepresidente, asume la presidencia, ordena una investigación a la Comisión Warren para que examinara los hechos del tiroteo, incluyendo un análisis cuadro por cuadro de la grabación de Zapruder. Debido a todo lo que ocurrió posteriormente y se ha revelado en las décadas siguientes, muchos presumen que el director de la CIA, Allen Dulles, se encargó de manipular por completo los resultados de este comité. Además, recientemente se ha revelado que presuntas fuentes internas de la CIA afirmaron que esta organización participó de esta supuesta conspiración contra Kennedy. Es más, en los años 90 se aprobó una ley que obligaba que para 2017 debían revelarse todos los documentos confidenciales sobre este caso. Sin embargo, tanto Donald Trump como Joe Biden se han negado a publicar todos los documentos y solo han publicado algunos documentos parciales. El Comité Warren y la narrativa de los demás órganos oficiales hallaron como presunto culpable al exinfante de Marina Lee Harvey Oswald, quien fue arrestado en un cine ese mismo día luego de asesinar a un policía y ser visto saliendo del depósito de libros escolares donde se había hallado un rifle y desde donde se dice que habían venido los disparos. Además lo acusaron de haber sido el único involucrado, pero justo 2 días después del atentado, antes de que pudiese testificar frente a un juzgado, Lee Harvey Oswald fue asesinado muy sospechosamente por un hombre llamado Jack Ruby. Este fue el punto de partida de toda la incredulidad sobre la versión oficial, pero son muchas otras cosas las que no encajan en la historia oficial. Se presume que hubo más de 3 balas y que hubo más de un tirador, que es lo que dice la versión oficial, ya que la tercera bala que supuestamente atravesó a Kennedy y salió de su cuerpo fue hallada completamente intacta, lo que llevó a que algunos creyeran que esa bala fue plantada ahí para ocultar las demás. Otro motivo de controversia es que las investigaciones oficiales nunca tomaron en cuenta los testimonios de personas que dijeron haber visto humo y disparos desde una loma cubierta de hierba, así como tampoco se tomó en cuenta el testimonio del herido de bala parado en la acera, el tercer herido de este atentado. De haber habido uno o varios disparadores más allá de Lee Harvey Oswald, se cae la narrativa que se ofrece al público de que esto fue simplemente producto de un hombre perturbado mentalmente que en un acto de locura disparó al presidente. A estas rarezas se le debe sumar la existencia de una segunda grabación del atentado desde otro ángulo por un hombre llamado Orville Nix. Esta grabación fue vendida a la prensa y una segunda copia entregada al FBI. Allí se mostraba supuestamente un segundo tirador que estaba en una loma cubierta de grama con arbustos. Sin embargo, el gobierno confiscó la grabación y Nix asegura que cuando la devolvieron había pedazos de la cinta removida.
Además, las autoridades obviaron en investigar las graves faltas de seguridad de la trayectoria de la caravana por parte del Servicio Secreto, el FBI y el Departamento de Defensa. Otra de las tantas razones de sospecha fue la ventana de tiempo en la que se detonaron los disparos y el nivel de precisión desde un piso 6 de una librería. En definitiva, muy probablemente nunca vamos a saber quiénes fueron los autores de este magnicidio histórico, y son muchas las especulaciones en torno a este. Con esta controversia culminaba la vida de John Fitzgerald Kennedy, quien buscó con su presidencia generar una serie de cambios a nivel social que no pudo concretar a raíz de los compromisos políticos de quienes le rodeaban, y a raíz de haberle dado prioridad a las relaciones internacionales en detrimento de la política interna. Su vida personal enrevesada, aunada a sus problemas de salud, influyeron en los errores que cometió tomando decisiones cruciales. Su muerte dio paso a una serie de presidencias fallidas en los Estados Unidos que tuvieron repercusiones nacionales e internacionales de gran envergadura. Pese a sus fracasos y desaciertos, su asesinato parece haber sido motivo para que en el imaginario popular se le considere como un gran presidente y congresista, incluso un rebelde frente al establishment, a pesar de haber venido de una poderosa familia demócrata. Richard era hijo de Frank Nixon, un hombre terco, emocional y de formación religiosa protestante metodista, cuya madre había muerto de tuberculosis a los 8 años de edad y su padre se volvió a casar cuando tenía 11 años. Siendo esto así, el padre de Richard Nixon sufrió grandes abusos a manos de su madrastra que hicieron su vida insoportable. A los 14 años, Frank Nixon huye de su casa y comienza a trabajar en el medio rural, y gracias al carácter violento durante su desarrollo, se vio saltando entre distintos empleos, teniendo una gran capacidad laboral, pero muy poca inteligencia emocional. Por su parte, la madre de Richard Nixon se llama Hannah Milhouse, una mujer tranquila, mesurada, poco emotiva y de la sociedad religiosa conocida como los cuáqueros. Hannah y Frank se conocieron en una fiesta el día de San Valentín y comenzaron a salir pese al disgusto de la familia de Hannah, que no aprobaban su relación con aquel hosco muchacho de formas y modales horribles. De esta forma, nuestro protagonista, Richard Milhouse Nixon, nace el 9 de enero de 1913 en Yorba Linda, en una casa de madera construida a mano por su propio padre, en una parcela donde se cultivaban limones. Era el segundo de 5 hermanos. Desde su más tierna edad, Richard era un niño tranquilo, serio, inteligente y muy dado a los estudios, con una inteligencia emocional y distante que lo alejaban de los demás. La familia Nixon fue saliendo de la pobreza conforme su padre se dedicó con una gran ética al trabajo protestante a trabajar mucho, logrando abrir una gasolinera y una bodega bastante exitosa. A la edad de 12 años, Richard ve a su hermano de 7 años, Arthur, morir a manos de una enfermedad fulminante, hecho que lo marcó de por vida. Luego, el trauma lo volvería a atacar cuando su hermano mayor, llamado Harold, fallece a manos de una tuberculosis. Desde su infancia hasta su adolescencia, Nixon siempre fue privado de cariño por sus padres, y esa falta de atención influyó y moldeó al estadista a la posteridad. Richard Nixon siempre fue un hombre muy dado a refugiarse en los libros. Estudiaba constantemente gracias a la gran inteligencia que cultivó. Él tenía una memoria prodigiosa y una naturaleza muy trabajadora. Se graduó en el Whittier College y luego estudió abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke. Durante su formación académica, Nixon se destacó por su habilidad en el debate competitivo. Y es con esa capacidad de debate que la idea de hacer carrera en la administración pública empieza a echar raíces en su mente. Los niños con antecedentes de abandono emocional son más proclives a sufrir de depresión y no tienden a experimentar la felicidad de la misma forma que el resto de la población que no sufrió esos abusos. La fría y distante personalidad de sus padres tuvieron una impronta muy dura en Richard. Como los cuáqueros practican el autocontrol por medio de la abstención, Nixon escogió otra fuente de dopamina para obtener la felicidad que nunca pudo obtener como niño. Esa fuente sería el poder. Para alcanzar ese poder y esa felicidad, según él, que tanto anhelaba,
Nixon tomó las herramientas y estrategias más útiles y exitosas que adquirió de sus experiencias de vida familiar. En su vida pública, Nixon personifica a su madre, restringido, mesurado, falto de emocionalidad y profundamente religioso. Hannah Milhouse era una mujer muy querida en su comunidad, mientras que su padre era un hombre repudiado. En la vida privada de Nixon, este adoptó lo que funcionaba para su padre en el ambiente familiar: agresividad y frecuentes arrebatos y desplantes violentos. Esos que pudimos escuchar en las grabaciones del sistema de escuchas de la Casa Blanca. Esa fue la dinámica de sed de poder que definió su presidencia como hombre. Del matrimonio de Richard Nixon con Pat Ryan, podemos decir que se conocieron en Whittier cuando Nixon era un joven abogado recién graduado de la Universidad de Duke. Se conocieron en un grupo de teatro cuando ambos participaban juntos en una obra de teatro. Y Richard, apodado Dick, le pidió matrimonio en la primera cita, pero no se casaron de inmediato. Tras 2 años de cortejo con la pelirroja irlandesa, logra el sí de su parte el 21 de junio de 1940 en Riverside, California. A Pat Nixon, su esposa, le atraía la ambición de su marido, su temple y su dedicación. Luego de casarse, se fueron de luna de miel a México, y luego vivieron en un pequeño apartamento en Whittier hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, donde Nixon trabajaría como abogado en la Oficina de Control de Precios, mudándose directamente a Washington, D.C. con su esposa. Allí él se enlistaría en la Armada y lo mudaron a San Francisco. Richard llegó a cambiar el protocolo de servicios en las cenas oficiales para que le pusieran el plato de comida primero a su esposa en vez de a él. Esto como un reflejo curioso de parte del estilo de familia que él deseaba promocionar públicamente. En el ámbito religioso, aunque Pat Nixon era metodista, ella y Richard iban a cualquier iglesia protestante cercana a la casa donde vivieran, especialmente cuando vivían en Washington, D.C. Al graduarse, Nixon comienza a trabajar como abogado y en poco tiempo no se le hizo difícil escalar la jerarquía política hasta que consigue un cargo como congresista de su país. Luego entra en el famoso Comité del Congreso para la Investigación de las Actividades Antiamericanas. Ahí se dedica con mucho esmero a perseguir a intelectuales y potenciales comunistas para ganar puntos con el mundo republicano. Con su dedicación y efectividad, Nixon pronto se convierte en la cara pública de la legislatura anticomunista. Su habilidad para escalar dentro de la estructura republicana y su apoyo popular le catapultan políticamente, logrando ser el nominado a vicepresidente en la candidatura de Dwight Eisenhower en 1952. Su convicción como conservador y su actitud audaz y fría lo llevan a ser en las próximas elecciones el candidato a presidente. Elecciones que pierde contra John F. Kennedy en 1960, por lo que él consideraba el margen de votos más cerrado de la historia, y que le atribuyó a las conexiones del padre de Kennedy con las mafias y con la delincuencia organizada del país. Como dato curioso vale destacar que quienes escucharon por radio el debate presidencial entre Kennedy y Nixon le atribuían la victoria a Nixon, mientras que los que vieron la contienda por televisión consideraron que Kennedy había vapuleado a Nixon porque este último no paraba de transpirar y de sudar en la transmisión. 2 años después de perder frente a Kennedy, Nixon se lanza a gobernador de California y vuelve a perder estrepitosamente. En ese momento, pocos le auguraban un futuro en la política, pero el político cuaquero californiano se dedicó a cultivar amistades viajando por el mundo y conociendo a líderes mundiales. En 1968, Richard Nixon, quien ya tenía tiempo siendo la principal figura del Partido Republicano, ve otra oportunidad política y decide lanzarse a la presidencia contra Hubert Humphrey, el vicepresidente de Lyndon Johnson. Luego de una dura campaña, Nixon gana la contienda y se convierte en el 37º presidente de los Estados Unidos de América, en una elección bien cerrada. Comenzarían así una serie de políticas nacionales con repercusión mundial que marcarían para siempre el rol de Estados Unidos como potencia económica y como potencia militar en el teatro internacional.
En 1971 anuncia la decisión de acabar con la participación de Estados Unidos en el patrón oro, es decir, el modelo que fijaba el valor del dinero sobre la base de su respaldo en oro, acabando así con la convertibilidad de la moneda y dándole muerte al sistema de Bretton Woods de 1944. Previo a la era de Nixon, la convertibilidad de todas las monedas internacionales estaban atadas a la tasa de cambio del dólar americano en relación a su paridad cambiaria con el precio del oro. Muchas naciones empezaron a comprar dólares y cambiarlos a oro porque veían que así podían revalorizar sus propias monedas nacionales. Y Nixon se dio cuenta de la amenaza que esto implicaba para su propia economía. En lo que a su juicio era una medida para estabilizar el dólar, este presidente conservador impuso una congelación de precios y salario durante 3 meses para contrarrestar la inflación que esta medida de dejar el patrón oro iba a traer. Estas medidas se conocieron como el Nixon Shock y fueron aplaudidas por la prensa liberal y por gran cantidad de los votantes. Pero a la postre, el valor del dólar con respecto al oro se habría devaluado más de 3.400%. A su vez, durante la primera presidencia de Nixon, para el Departamento de Defensa y para sus asesores de la comunidad de inteligencia, era cada vez más evidente que la guerra de desgaste del ejército norteamericano contra las guerrillas comunistas de Ho Chi Minh en Vietnam del Norte eran una causa perdida. El gobierno, junto con los medios, hallaron un chivo expiatorio bien conveniente para alejar la tensión de este conflicto: los estupefacientes. A finales de los años 60 y a principios de los 70, los noticieros y los diarios se coparon repentinamente de historias de soldados adictos a las drogas y al vicio que habían agarrado en el frente de combate. El detalle que los medios convenientemente le ocultaron a los norteamericanos era que los soldados evitaban drogarse en el campo de batalla porque al mínimo descuido pues lo pagaban con su propia vida. Un mes después que 2 congresistas visitaran Vietnam para ver con sus propios ojos a unos pocos soldados heridos adictos a la heroína, en junio de 1971 Richard Nixon declara que el enemigo público número 1 de Estados Unidos es el abuso de drogas y que era menester llevar una ofensiva contra las drogas. Una guerra de $3 trillones desde su instauración que luce perdida cuando vemos que el consumo de drogas no ha parado, más bien de aumentar, y cada vez más los legisladores relajan las leyes que penalizan el cultivo, consumo, tenencia, comercio y actividades derivadas a todo lo vinculado con los estupefacientes. Como resultado de esa guerra contra las drogas, Estados Unidos tiene 6 veces más la tasa de encarcelamiento que China en proporción a su población. Eso se traduce en más personas tras las rejas que en los gulags de Joseph Stalin, mientras que la adicción a las drogas solo ha empeorado en dicho país. Y el grueso de esos convictos provienen de unas condenas vinculadas a estupefacientes. Otro aspecto a destacar de este personaje influyente es que durante su campaña electoral, Richard Nixon se presentó como una suerte de pacifista, ¿no? El hombre que regresaría a las tropas de Vietnam a casa que tanto anhelaban madres y padres, cansados de recibir una bandera doblada y una carta de condolencia del Departamento de Defensa. Al dar su discurso inaugural, hizo la promesa al pueblo de Estados Unidos de poner fin honorable a la guerra en Vietnam. Pero estuvo lejos de ser un fin honorable. Ese fin honorable pudo haber terminado más bien en una guerra nuclear, porque en octubre de 1969, Nixon ordena a 3 bombarderos B-52 cargarse con ojivas nucleares y hacer sobrevuelos por las fronteras de la Unión Soviética durante 3 días con el fin de convencer audazmente a los soviéticos de que él y más nadie harían cualquier cosa que fuese necesaria para ganar la guerra en el sureste asiático. Ese arrebatado despliegue de fuerza fue bautizado por el californiano: "Yo quiero que los vietnamitas del norte crean que hemos llegado al punto en el que crean que yo pueda hacer cualquier cosa para detener la guerra. Les haré pensar que estoy obsesionado con el comunismo y que tengo en mis manos el botón nuclear, y con eso tendré a Ho Chi Minh en París en 2 días rogándome hacer las paces".
Nixon continuó la política de Lyndon Johnson de bombardear severamente los campamentos del Vietcong apostados en Camboya. Pongamos en perspectiva la magnitud del bombardeo de Camboya. El peso de todas las bombas aliadas en la Segunda Guerra Mundial asciende a 2 millones de toneladas métricas. Sin embargo, entre los bombardeos de Nixon y Johnson, Camboya, un país más pequeño que el estado de Oklahoma, con una población un poco menor que la ciudad de Nueva York, recibió 2.3 millones de toneladas de bombas. Y esa campaña bélica alteró dramáticamente el balance regional del poder y llevó a unos nativos moderados, que al principio no estaban a favor de ningún bando, a verse inclinados a apoyar a los comunistas de Vietnam en oposición al gobierno local impulsado por los norteamericanos. La llegada de los comunistas a Camboya mataría a más de 2 millones de ciudadanos de ese país. Por otra parte muy llamativa, la visita de 7 días de Richard Nixon en febrero de 1972 a la República Popular de China fue una estrategia diplomática importante que marcó la culminación del aislamiento diplomático que había entre la nación asiática y los Estados Unidos tras más de un cuarto de siglo de incomunicaciones. Al visitar Pekín, Nixon ganaría peso sobre las relaciones chinas por encima de la Unión Soviética, con quien ya los comunistas chinos estaban en malos términos luego del conflicto ideológico y político entre China y la Unión Soviética de 1955 a 1960. En ese viaje Nixon se reuniría con Mao Zedong, ya enfermo y anciano, y con Zhou Enlai, quien le acompañaría a la Gran Muralla China, a Hangzhou y a Shanghái. De esa visita queda como legado el Comunicado de Shanghái, una declaración de política exterior bilateral que refleja visiones geopolíticas que permanecen como uno de los cimientos de las relaciones entre China y Estados Unidos hasta el día de hoy. Como resultado adicional, los chinos aceptaron resolver pacíficamente la cuestión de Taiwán. El reconocimiento de la República Popular de China por parte de Nixon era quizás otro gran shock para muchos de sus partidarios republicanos más ortodoxos, quienes veían en esta movida del cuáquero californiano que había ascendido al poder precisamente destacando por su fervor anticomunista una especie de apostasía liberal. En junio de 1972, la policía de Washington, D.C. arresta a 5 hombres que habían irrumpido en el edificio del Hotel Watergate, donde se alojaba para aquel entonces la sede del Comité Democrático Nacional, en un intento de implantar dispositivos de escuchas que les permitiera espiar las conversaciones entre los miembros del comité del Partido Demócrata. El gobierno de Nixon intentó encubrir su involucramiento en ello, pero una serie de investigaciones judiciales del Congreso y de investigaciones periodísticas revelaron una trama de corrupción sin precedentes para la opinión pública norteamericana. Sobornos, obstrucción de la justicia y abuso de poder perpetrado desde la oficina oval de la Casa Blanca hacia abajo. No era la primera vez que el gobierno norteamericano espiaba a sus oponentes políticos, así como no era la primera vez que hostigaban y acosaban a grupos y activistas de políticos empleando el FBI, la CIA, así como otros organismos. Sin embargo, sí era la primera vez que un caso como este adquiría una connotación mediática y nacional. Nixon había montado desde la Casa Blanca una unidad encubierta de investigaciones que bautizó como Los Plomeros, que tenía la función de suprimir todas las filtraciones de informaciones clasificadas a raíz de la crisis mediática que surge tras la publicación de los llamados papeles del Pentágono. Esto era una serie de documentos que revelaban cómo los Estados Unidos se fueron involucrando de forma irregular en el conflicto vietnamita desde la presidencia de Harry Truman, Dwight Eisenhower, John Kennedy y Lyndon Johnson. Aunque esos papeles no afectaban directamente y políticamente a Nixon, este decidió suprimirlos. Nixon decide renunciar antes que el Senado lo llevara a un proceso de juicio político para su destitución por la crisis política generada por los abusos de poder que se divulgaron a toda la opinión pública. Nixon vivió atormentado el resto de su vida por tener que renunciar a su fuente de placer predilecta, el poder. Después de que Gerald Ford llegara a la presidencia en 1974, le otorga un indulto presidencial a Richard Nixon por sus crímenes cometidos contra los Estados Unidos.
En 1975, Nixon prácticamente estaba en la ruina financiera, viviendo más allá de sus medios de ingreso en su lujosa casa en California a costa de sus benefactores políticos. No fue sino hasta una serie de famosas entrevistas con David Frost, un famoso entrevistador de farándula y de espectáculos, que su situación económica mejoró drásticamente, pues a lo largo de los años 80, Nixon se dedica a escribir sus memorias y otros libros, dar conferencias y viajar por el mundo para codearse con líderes mundiales. En 1994, Richard Milhous Nixon muere por las secuelas de una enfermedad vascular cerebral que lo dejaron en un coma profundo a la edad de 81 años. Basta ponerle lente a las políticas de Nixon y escuchar a sus detractores desde el pasillo ideológico que le adversan para darnos cuenta que sus críticos de la izquierda en verdad tienen mucho más en común con él, tanto ayer como hoy en día, de lo que les gustaría reconocer. Nixon es responsable por la creación de la Agencia de Protección Ambiental, organismo creado por una orden ejecutiva anticonstitucional que le daba al gobierno federal de los Estados Unidos un poder que no tenía sobre el control de la tierra, el mar y el aire de su territorio. Su gobierno también aumentó las ayudas y créditos financieros a tiranías comunistas alrededor del mundo. Además, aumentó las partidas presupuestarias para los programas de la gran sociedad impulsados por Lyndon B. Johnson, los programas médicos de Medicare y Medicaid, la guerra contra la pobreza y el gasto en el complejo industrial militar al aumentar la presencia de tropas en Vietnam, y la institución del precedente de las políticas de acción afirmativa, la llamada discriminación positiva que obliga a todas las instituciones de Estados Unidos a imponer cuotas con base a sexo, raza, credo y religión en lugar de capacidad, logros, actitudes y aptitudes. Fiscalmente, Nixon pone la tasa de impuestos sobre la renta en 70% y devaluó el dólar para hacer patente la idea del keynesianismo de que de las recesiones se sale por medio del gasto desmesurado. Por último, en la famosa entrevista que Sir David Frost le hace al cuestionarle sus acciones por Watergate, Nixon, un republicano que debería estar del lado del imperio de la ley, la Constitución y la Carta de los Derechos, contestó que si un presidente comete esos excesos, entonces realmente no es ilegal. Sea como fuere, el legado de Richard Nixon en la historia de los Estados Unidos y del mundo es innegable. Fue un presidente laureado y despreciado por su gestión, que incluso hoy en día sigue teniendo consecuencias en la geopolítica y en el desenvolvimiento de los conflictos mundiales. Desde las relaciones con China, la forma en la que se lidia con el flagelo de la droga dentro y fuera de Estados Unidos, la política de desarme nuclear, hasta los eternos rencores de la izquierda mundial que hicieron del único presidente salido de California el objeto prototipo de su rechazo. Sus políticas siguen siendo motivo de controversia. Muchas gracias a todos por haber visto este video, espero que les haya gustado y les recuerdo que abajo pueden conseguir la nueva enciclopedia en inglés y la nueva enciclopedia en portugués. Denle me gusta a todos los videos de esos canales, compártanlo con sus conocidos, vean el material que de verdad vale la pena y bueno, suscríbanse a ambas plataformas. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga.